Hola, ¿qué tal? Soy Silvia del Expreso Español y te doy la bienvenida a una nueva lección cotidiana. En este mundo cada vez más globalizado y con comunicaciones cada vez más rápidas, las empresas muchas veces se vuelven multiculturales, es decir, brasileños trabajan en forma conjunta con uruguayos, argentinos, mexicanos, españoles y así por delante. Entonces, tener un profesional o varios que saben comunicarse en español eficazmente se torna invaluable para estas empresas. Por un lado, los problemas se resuelven más rápidamente, no hay problemas de errores en la comunicación, las ideas se expresan más persuasivamente y también para un hispanohablante, por ejemplo, que un brasileño consiga hablar su idioma es una demostración de interés por su cultura y también de afecto, de proximidad. Esto hace que las empresas consigan mayor productividad y también que consigan una mayor cantidad de relaciones comerciales. Y por un lado, para el funcionario, para el profesional, a la hora de una promoción, obviamente va a ser tenido en cuenta entre los otros candidatos, va a tener una mayor ventaja para ser promovido. Entonces, tanto las habilidades orales como escritas son muy importantes que las estés mejorando y hoy vamos a dedicar esta clase específicamente a la redacción de emails profesionales. Y todo esto después de la viñeta. Bueno, en esta clase de cómo redactar emails más profesionales, voy a darte algunas características básicas generales que debes tener en cuenta a la hora de redactar un email profesional. Vamos a ver algunas pautas y convenciones y también expresiones útiles que puedes tener siempre a mano para escribir tus emails. En cuanto a las pautas y convenciones en la redacción de los emails, es importantísimo tener en cuenta el tono. El tono sería la forma como debes comunicarte o expresarte. Y aquí las pautas serían la claridad, ¿sí? Es decir, expresar claramente cuál es el motivo por el cual estás entrando en contacto, sin muchos detalles que puedan distraer a tu interlocutor, en este caso, a tu receptor o a tu destinatario. Palabras difíciles que la otra persona no pueda entender, o también usar jergas, evitar usar jergas. En el tono también tenemos que tener en cuenta el grado de formalidad, es decir, dependiendo del destinatario y también del tema del mensaje, hay emails que requieren más formalidad y hay emails que tienen una formalidad de media a baja, ¿sí? Y, por ejemplo, si ya tienes una proximidad con el destinatario, puede ser un cliente, un proveedor o un colega de trabajo, no va a ser necesario que guardes tanta formalidad.
Si es una persona que estás en contacto por primera vez, que tiene algún cargo, alguna jerarquía, va a ser necesario que te expreses más formalmente. Entonces, todo esto tienes que tener en cuenta a la hora de escribir o de redactar tu email. Además del tono, dentro del tono, además de la formalidad y también la claridad, tienes que tener muy en cuenta que de no escribir con errores de ortografía, ¿sí? O de acentuación, o estructuras, colocar estructuras que la persona no consiga entender, estructura de frases, o usar el portuñol. Eso demuestra falta de profesionalismo y de seriedad. Entonces, hoy en día que tienes hasta inteligencia artificial para ayudarte con la redacción del email, o que tienes también revisores, diccionarios online, etcétera. Está todo al alcance de tu mano para escribir o redactar un email con una correcta gramática y ortografía. En el tono del mensaje también tenemos que tener en cuenta el respeto y la consideración hacia el destinatario, porque siempre que tengas la oportunidad, que estás haciendo una petición, solicitando informaciones y demás, es bueno que agradezcas, que utilices así un tono de colaboración, que seas atento, que seas respetuoso. Y la neutralidad también es necesaria, es decir, no usar un tono emocional o confrontativo en tus emails. Por ejemplo, si es alguna situación que puede generar un confronto, un conflicto, tienes que mantenerte neutro, ¿sí? Para evitar cualquier tipo de situación digamos, donde tú expreses alguna opinión que sea muy subjetiva y que no ayude mucho a resolver esa situación o ese conflicto. Y, como ya dije, siempre antes de enviar el correo electrónico, hacer la revisión del mismo. Muy bien, para hablar de la estructura básica en emails profesionales, no pueden faltar tres partes, ¿sí? El saludo, el cuerpo del mensaje y la despedida. O sea, todo email en todo email debe constar esas tres partes. Como ya dijimos, en el saludo hay que tener en cuenta el grado de formalidad en el mensaje. Si el email exige una formalidad más elevada, puedes usar distinguido señor, puedes usar el cargo, distinguido señor gerente, señor presidente, estimado o estimada, y poner el nombre, si es posible, el nombre completo del destinatario. Puedes usar saludos más neutros que no requieren de formalidad, o sea, no hay diferencia de formalidad si el email tiene que ser más formal o informal. Puedes usar estos saludos en todos los contextos. Son saludos neutros, como buenos días, buenas tardes o buenas noches. Y si es un email de carácter más informal, puedes usar saludos informales como hola, hola, ¿qué tal? Y el nombre del destinatario. En cuanto al cuerpo, ¿sí? Hay que tener en cuenta que en el cuerpo del mensaje precisa ser conciso, claro, ¿sí? Y ordenado, organizado, ¿sí? Para que no haya lugar a confusiones o malos entendidos. Puedes valerte, por ejemplo, de listas numeradas, viñetas, para que toda la información te quede organizada. Y siempre en el cuerpo puedes iniciar con frases que te ayudan a introducir el propósito del mensaje, o sea, por qué estás escribiendo. Como por ejemplo, espero que este correo electrónico le encuentre bien. Quisiera comunicarle y le comunicas lo que quieres. Estoy entrando en contacto para, algo muy frecuente de ser usado, esta frase, estoy entrando en contacto para, por ejemplo, estoy entrando en contacto para recordarle nuestra reunión, estoy entrando en contacto para informarle
sobre, no sé, el cambio de presidente de la empresa, de la firma, o estoy entrando en contacto para proveerle nuestra nueva lista de precios. Otra frase que puedes usar como introducción en el cuerpo del mensaje: me dirijo a usted en relación a o con respecto a, y colocas el tema del mensaje o el propósito del mensaje. Ya para expresar el propósito, va a depender mucho de cuál es el propósito. Me gustaría solicitar información sobre, ¿sí? Me gustaría solicitar información sobre su producto, sobre su servicio. Estoy escribiendo para confirmar o para recordar. Por ejemplo, estoy escribiendo para confirmar su presencia en nuestra ceremonia de apertura de la nueva empresa, de la nueva firma. Estoy escribiendo para confirmar su presencia en la próxima reunión de directorio. O le escribo para informarle sobre, ¿sí? Y ahí destacas cuál es el tema por el cual estás entrando en contacto. Es muy importante también siempre, como ya dije, mantenerse o mostrarse solícito, mostrarse colaborativo. Entonces, quedo a su disposición para cualquier consulta o aclaración. Quedo a su disposición para lo que usted crea necesario. Esa también es muy usual, habitual. Por favor, no dude en contactarme si necesita o si requiere más información. Estoy disponible para ayudarlo en lo que precise o en lo que necesite. Esas son frases que siempre puedes tener a mano, guardadas, ¿sí? Para usar en la redacción de tus emails. Es bueno, como ya dije al inicio, dentro de las pautas y convenciones, es expresar agradecimiento, ¿sí? Podemos expresar agradecimiento diciendo algo que es muy usado frecuentemente: desde ya agradezco su atención, o agradezco su colaboración en este asunto, o le agradezco de antemano por su atención. O si nos han respondido a un email que enviamos previamente, gracias por su pronta respuesta. En la despedida, ¿sí? Es muy bueno también volver a agradecer, agradecer nuevamente, agradecer por segunda vez, ¿sí? Gracias nuevamente y quedo a su disposición. O quedo a la espera de su pronta respuesta, ¿sí? Cuando estamos esperando que nos respondan a este email. Y los saludos atentamente, saludos cordiales, o los saludo muy atentamente, la saluda muy atentamente, o si es un email más descontraído, más informal, un abrazo, ¿sí? La firma o tu nombre y apellido. Bueno, vamos a hacer una actividad interactiva. En esta actividad interactiva o esta actividad práctica, vas a tener que encontrar algunos errores en un email que yo voy a presentarte. Voy a darte más o menos 2 minutos para que puedas encontrar los errores, recordando que pueden ser errores de los que ya hemos hablado al inicio de la clase: errores de ortografía, errores de acentuación. Puede haber palabras en portugués, o puede ser errores en la estructura de la frase. En fin, cualquier tipo de error de los que hemos mencionado en la clase, puede presentarse en este email. Y luego de los 2 minutos, yo voy a presentarte el email corregido.
Ahora voy a leer el email en voz alta. Asunto, reunión de equipo. Estimado equipo, hola. Solo quería recordarles que tendremos una reunión de equipo mañana a las 10 a.m. en la sala de conferencias. Por favor, asegúrense de estar allí a tiempo. Atenciosamente, Juan. Ahora vamos a la corrección del email. Entonces, en este email se han presentado algunos errores de acentuación. Por ejemplo, la palabra reunión, que es una palabra aguda terminada en N, lleva tilde o acento en la O. El verbo querer en pretérito imperfecto es quería y lleva tilde en la I, acento en la I. Hola, solo quería recordarles que tendremos una reunión de equipo mañana a las 10 a.m. en la sala de conferencias online. Por favor, asegúrense, la palabra asegúrense, o sea, es un verbo y es una palabra esdrújula que lleva acento en la U. Todas las palabras esdrújulas llevan tilde. Asegúrense de estar allí. Allí es un adverbio de lugar que también lleva tilde en la I. Asegúrense de estar allí a tiempo. Y también la palabra atenciosamente no es correcta en español. Nuestra despedida es atentamente. ¿Sí? Atentamente, Juan. Entonces, estas han sido algunas orientaciones básicas para la redacción de emails más profesionales, pero te recuerdo que debes continuar practicando y mejorando tus habilidades, tanto las habilidades escritas como las habilidades orales. Y para ayudarte con presentaciones, con atención telefónica, con modelos de invitaciones y de emails y mucho más, yo tengo un libro digital. Y adquiriendo ese libro digital, que está en el link de la descripción de esta clase en video, yo te envío de regalo un cuaderno digital de ejercicios. Y espero que esta clase te sea útil y nos vemos en la próxima lección cotidiana. Hasta luego. Chao, chao.